Buenas tardes a todos. Damos inicio a esta nueva jornada del Instituto de Derecho Laboral. El tema a tratar es un tema muy interesante que excede un poco lo que es nuestra normativa laboral, pero que es muy interesante para el tema del desarrollo profesional de nosotros. Y será los desafíos en la conservación de la prueba electrónica. Este tema será abordado desde distintas órbitas. La doctora Gabriela Ramos se enfocará desde la parte jurídica y la licenciada Tamara Pinto y el analista Mauricio Saje abordarán este tema desde una perspectiva más teórica y más aplicada a las cuestiones técnicas. La idea de esta jornada es realizar una jornada de tipo interdisciplinaria, donde nos podamos sacar todas las dudas y que cada uno participe siendo en forma de preguntas. Se activó un audio. En preguntas que las pueden realizar por el chat o pueden pedir incluso que activemos el micrófono a los fines de hacerlo. En primer lugar, vamos a recibir a la doctora Gabriela Ramos Rojas, que además de ser colega y amiga, es abogada litigante, especialista en Derecho de Daños, diplomada en Derecho Laboral y Riesgo del Trabajo, especializando en Derecho Procesal Civil y maestrando en Derecho del Trabajo. Así que, Gabriela, te doy inicio para que comiences y activamos. Hola, buenas tardes. Gracias, José. Es para mí un gusto poder participar de esta primera jornada virtual del instituto del cual, como dijo José, formo parte y del cual me siento como en familia. Agradezco, que ya lo hice reiteradamente, a Mauricio y a Tamara, también su participación en este conversatorio. La idea es que podamos nutrirnos también de sus experiencias prácticas. Yo no voy a procurar hacer una exposición dogmática a esta temática porque es sumamente amplia, sino más bien lo que voy a tratar es de introducirlos, ¿sí?, sinópticamente, de señalarles algunas herramientas que son útiles y que nos van a servir en nuestro trabajo cotidiano a la hora de preparar un caso de un cliente y luego plasmar nuestro trabajo en una demanda o en una contestación de demanda. Y por sobre todo me interesa construir a partir de este espacio un conocimiento práctico a partir de las experiencias de cada uno, ¿sí? Porque esto es muy novedoso, la verdad que tengo procesos en trámite donde todavía no he conseguido sentencias donde se pronuncien sobre la valoración de estos medios, y así que me interesaría también nutrirme de la experiencia de otros colegas que puedan aportar para conocer qué está sucediendo en nuestros juzgados, ¿sí? Voy a compartir pantalla, José. ¿Sí? ¿Pueden verla? ¿Sí? Bien. Bueno, frecuentemente nos consultan nuestros clientes acerca de casos en donde los hechos relevantes y conducentes para solucionar el conflicto se encuentran materializados en soportes digitales. Y se nos plantea a nosotros, que intentamos hacerlos valer en un proceso o invocarlos, el gran desafío de canalizarlos como elementos probatorios. Los diálogos, las imágenes, los videos, los documentos que se intercambian en las comunicaciones que se mantienen a través de estos sistemas, de estas plataformas de mensajes instantáneos como son de WhatsApp o a través de correos electrónicos, son para nosotros hoy en día una indudable fuente probatoria. Ahora bien, tenemos que partir de una definición de qué es lo que entendemos
por prueba electrónica, ¿sí? Gustavo Bieli, que es un gran doctrinario, un especialista en derecho informático que ha escrito mucho sobre esta materia, define a la prueba electrónica como información contenida en un dispositivo electrónico, sea computadora, tablet, smartphone, GPS, a través del cual se adquiere conocimiento de un hecho controvertido o jurídicamente relevante. Esta prueba electrónica tiene para nosotros la característica de que es muy volátil, es compleja y es compuesta, en el sentido de que los intercambios comunicacionales que se generan a través de estos medios electrónicos son bidireccionales o multidireccionales, es decir, que pueden involucrar no solamente a las partes que a las personas que van a ser parte en un conflicto, sino que también pueden involucrar a terceras personas, ¿sí? Y también porque necesitan del apoyo de otros elementos probatorios, como por ejemplo, informativa a servidores a otros servidores, por ejemplo, testimoniales especializadas, prueba pericial informática, ¿sí? Pero en definitiva, esta prueba electrónica no es colega distinta de la prueba en general. ¿Por qué? Porque se va a incorporar al proceso solamente a través de los medios probatorios que prevé la legislación procesal. Es decir, la prueba contenida en estos dispositivos electrónicos, en definitiva, es una fuente, ¿sí?, que necesita materializarse a través de los medios probatorios que prevé el código procesal para así poder revelarse al juez y que el juez pueda apreciarla. Por eso es que cuando nosotros, en oportunidad de ofrecerla, como ya vamos a ver, lo vamos a hacer bajo una forma de prueba documental o apoyándonos también en una prueba informativa o en una prueba pericial, ¿sí?, o hasta en una testimonial. En la pantalla pueden ver la norma del artículo 83 del Código Procesal Laboral, que regula todo lo que es los medios de prueba en el proceso laboral. Es una norma que tiene una redacción amplia, lo que permite que nosotros podamos incorporar otros medios de prueba que consideremos que sean adecuados para fundar las pretensiones, es decir, que esta norma permite la incorporación al proceso de información que esté contenida en algún medio tecnológico. Sin lugar a duda, como me vengo refiriendo, esta prueba electrónica va a ser canalizada a través del ofrecimiento simultáneo y acumulativo de varios medios de prueba. O sea, no se basta a sí misma, ¿sí? No basta con la prueba documental, sino que también hay que apoyarla en otros medios de prueba. Centrándonos en la prueba documental, cabe referir que la regulación tradicional que teníamos en nuestra normativa de fondo acerca de la prueba documental fue modificada sustancialmente a partir de la sanción de la Ley de Firma Electrónica, que definió al documento electrónico o al documento digital, estableciendo expresamente que el mismo satisface el requerimiento de la escritura. Posteriormente, cuando se sanciona el nuevo Código Civil, también se contempla a este tipo de documentos generados de manera electrónica, diciendo en el artículo 286 que la expresión escrita se puede hacer constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija de medios técnicos. Es decir, que en nuestro derecho de fondo, la prueba documental, ¿sí?, con sustento en medios electrónicos, es prueba, es documento, ¿sí?, es un documento. Y así ha sido reconocido el valor en nuestra jurisprudencia. Claro está que no es una prueba de fácil producción, ¿sí? Y principalmente, sobre todo cuando se tratan de comunicaciones mantenidas a través de mensajes de WhatsApp o a través de correos electrónicos,
debemos tener presentes que se encuentran asimilados a lo que en nuestro código se llama la correspondencia, ¿sí? Y que por lo tanto, para su incorporación, su ofrecimiento y su incorporación en el proceso, debemos procurar que sea legítimamente obtenida, ¿sí? Y que no violar el carácter confidencial. Cuando me refiero a que sea legítimamente obtenida, lo digo porque la correspondencia es inviolable, ¿sí? Dada esta asimilación que el Código realiza en el 318, el Código Comercial y Civil de la Nación, con la correspondencia es inviolable y por lo tanto quien pretenda hacerla valer en el proceso debe tenerlas por medios lícitos, ¿sí? De lo contrario es inaprovechable, no debe ser suprimida en el proceso y no correspondería en su caso ser valorada. Y la otra nota es que no tenga carácter confidencial, eso hay que tener cuidado cuando nosotros lo vamos a ofrecer también, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si no estaríamos violando la garantía del artículo 18 de la Constitución, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta que si bien nuestro Código Civil no define qué es lo que cuando un documento tiene carácter confidencial, debemos tener presente que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha entendido que todas aquellas cuestiones que violen la dignidad de una persona entran dentro de la esfera de la confidencialidad por aplicación de lo que dispone el artículo 51, 52 y 53 del Código Civil. Es decir, que a la hora de hacernos de un elemento de prueba de esta naturaleza, ¿sí? Debemos tener en cuenta que sea legítimamente obtenida, que no violemos sin ninguna norma ni transgredamos nada para poder obtenerla, y que tampoco sea confidencial, porque en ese caso necesitamos el consentimiento. Entre las partes, ¿sí? Entre las partes que se mantiene este tipo de comunicación, ya sea por WhatsApp o por correo, no necesitan el consentimiento, salvo que traten cuestiones confidenciales, es decir, que hagan a la dignidad de la persona. En ese caso, el destinatario, por ejemplo, el emisor del mensaje necesitará para ofrecerlo en un proceso como prueba el consentimiento del destinatario, ¿sí? Si hay algo que no entiendan o que crean que no corresponde, por favor les pido que me lo digan. Bien. ¿Cómo se ofrece esta prueba documental realizada en base a un documento electrónico? Principalmente, bueno, siguiendo la norma de nuestro código, se ofrece conjuntamente con el escrito de demanda o, en su caso, el de contestación. Lo que se sugiere es acompañar el soporte físico que contenga el archivo digital original, es decir, el CD, el pendrive, un smartphone, el disco rígido, y en el caso de que no se cuente con ese documento electrónico, individualizar el lugar donde se encuentra y peticionar que se formulen los requerimientos correspondientes. Respecto de la prueba documental basada en documentos electrónicos, se presentan algunas particularidades que me interesaría como hacer notar, porque frecuentemente nosotros en nuestra práctica profesional cometemos el error de, por ejemplo, ofrecer simples impresiones como prueba y las mismas son de valor prácticamente inexistente, porque necesitan ser complementadas con otro medio de prueba como la pericial informática o ser certificadas por acta notarial. Lo mismo pasa con lo que son fotografías, ¿sí? Las fotografías más que nada pueden ser editadas, por lo tanto, por ejemplo, hay doctrina que sugiere que sea subida a una red social que sea segura, o por ejemplo también que sea compartida a través de mensajes instantáneos, bio o multidireccionales. Lo mismo sucede con las capturas de pantalla, ¿sí? Las capturas de pantalla no son sino fotos de una prueba documental, por lo tanto no tienen prácticamente valor probatorio,
lo que se debe acompañar es el archivo original, ¿sí? Y puede ser una constatación notarial, la pericial técnica. Lo mismo ocurre con las actas notariales, ¿sí? Las actas notariales tampoco, y me fui. Las actas notariales tampoco son una prueba completa porque el escribano no da fe de la autenticidad del contenido de ese documento electrónico, solamente da fe de lo que ve. Necesita apoyarse en otro tipo de pruebas como es la pericial técnica informática. Frecuentemente a mí me pasa de acudir a este tipo de medio probatorio. Lo ideal es que cuando nosotros lo hagamos, el escribano haga la diligencia, consigne datos que son necesarios para preservar la cadena de custodia de estos documentos. Por ejemplo, que indique el día y la hora en que lleva a cabo la diligencia, si el día y la hora coinciden con el del dispositivo que está examinando. También, por ejemplo, se ingresa a través de una computadora de uso profesional o de uso personal, ¿sí? Si se procedió a la eliminación de archivos de la memoria caché del computador para evitar que digan que, por ejemplo, una fotografía ya estaba incorporada en ese dispositivo. También describir qué herramientas utiliza para acceder al contenido del dispositivo, es decir, el software del navegador, por ejemplo, que se emplea, indicar todas las direcciones de URL que figuran en el campo del navegador. Por ejemplo, si son fotografías, indicar qué tipo de archivos, ¿está bien? O si para ingresar a una página necesitó de usuario y contraseña, individualizar ese usuario y la contraseña que empleó, debe imprimir la página web que, por ejemplo, se está consultando, o las capturas de pantalla de los mensajes, y sobre todo es conveniente redactar este acta con la intervención de un técnico informático. Porque el técnico informático, en definitiva, es quien nos va a ayudar a preservar la tan importante llamada cadena de custodia, que seguramente ya Mauricio y Tamara van a hacer referencia. Finalmente, también hay otra prueba documental que se puede acompañar, que son las llamadas certificaciones de los terceros de confianza. Los terceros de confianza no son sino portales o sistemas informáticos a los que se accede vía web y que ellos son depositarios y certificadores de estos documentos electrónicos y lo hacen a través de una firma electrónica. Pero también tiene la particularidad de que para introducirlo en un proceso debemos hacerlo como una prueba documental de carácter electrónico, acompañando para ello el dispositivo que lo contiene, el archivo en original, y lógicamente debe complementarse con la prueba informática. Es decir, todo este tipo de pruebas, ¿sí?, de carácter electrónico son instrumentos probatorios de carácter indiciario y complejo, que como van a ver y como ya seguramente lo van a exponer Mauricio y Tamara, necesitan, ¿sí?, ser acompañados de otros medios de pruebas porque no se bastan a sí mismos, ¿sí? Finalmente, en cuanto a la valoración de esta prueba electrónica, una directriz para la misma la contiene el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que el valor probatorio de estos instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes, y acá viene lo que nos interesa y que se relaciona con esta tal llamada cadena de custodia,
la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. ¿Por qué? Porque a mayor confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que apliquemos a la creación, mayor será la fuerza probatoria que tenga el elemento que aportemos en el juicio. Bueno, no sé si he estado muy acelerada. Si hay alguien que quiera consultar algo, o le dejo la palabra a Mauricio y a Tamara, que seguramente van a hacer cosas interesantes también desde la parte técnica. ¿Hola? Sí. Estás media sin conexión, me parece, Gabriel. ¿Escuchás vos? No sé. Sí. Bien. Hay una pregunta en el chat, Gabriel. Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Bueno. Hay una pregunta de la doctora Emilia. Eso justamente estoy viendo eso, la consulta de Emilia. Casualmente cuando empezaba a conectarme con José y Mauricio, que interviene en la conversación, le conté que en una de mis primeras experiencias ofreciendo prueba electrónica, cometí el grave error de que ofrecí correos electrónicos que no estaban intercambiados entre las partes. Por lo que si necesitas, en ese caso, como es confidencial, es un tercero, necesitas el consentimiento de ese tercero para que se pueda incorporar, porque no es parte. O sea, vos podrías incorporar, por ejemplo, un correo electrónico remitido entre tu cliente y la persona a la que vos vas a demandar, ¿sí? O las personas que están involucradas en el litigio, pero no contra terceros. Para terceros tenés que tener el consentimiento para poder ofrecer ese medio de prueba, si no, es confidencial. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna... Miren, a ver, yo todos los días, casualmente le decía eso a Mauricio, todos los días aprendemos, todos los días se nos van planteando cosas nuevas. Acá lo importante es saber, tener en claro que la prueba documental, el mero print de pantalla, el acta de constatación notarial, no se basta por sí sola, ¿sí? Hay que acompañarla de otras pruebas, sobre todo la pericial técnica informática, ¿sí? Y si en el caso de que querramos preparar la medida de prueba, que lo ideal es cuando vamos a preparar el caso del cliente, buscar el asesoramiento de un técnico, porque nosotros no somos todólogos. A veces también nuestros clientes creen que dejan el caso y nosotros tenemos la responsabilidad de preparar la prueba. No, no es así, hay que actuar interdisciplinariamente. Sé que son costosos estos procedimientos, ¿sí? Pero bueno, es la manera de también preservar el medio de prueba que pretendemos ofrecer. Es la manera también de mostrarle al juez que en la medida de lo posible se ha tratado de conservar la cadena de custodia, que es lo que a ellos fundamentalmente les interesa. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, yo dejo a disposición, chicos, lo que necesitan. La verdad que esto es algo sobre lo que todos vamos aprendiendo. Yo me encuentro a disposición de lo que para lo que necesiten. José, puedes transmitirles mi correo para remitirles información, jurisprudencia, sobre esta temática. No tengo ningún inconveniente, quedo a su disposición. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por esta pequeña disertación. La verdad que sirve también como disparador y el tema es bastante amplio. Así que... Es muy amplio. Pero muy bueno y muy claro. Bueno, vamos a dar el paso al analista de sistemas informático y programador, Mauricio Sage. Se desempeña como presidente de la Comisión de Peritos Informáticos del Colegio Profesional de Ciencias de la Informática.
trabaja para Liebherr Argentina como responsable de soporte de IT. También se desempeña como consultor de IT para ID Soluciones. Ha sido invitado a participar en el Congreso Internacional de Ciencias de la Computación. Ha participado en congresos en la ciudad de Córdoba, disertando sobre blockchain, y ha presentado trabajos de investigación para la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Esto sería un breve resumen del vasto currículum que tiene el analista Sage. Lo hemos hecho una pequeña reducción para esta presentación, pero no hay duda que está más que capacitado para este tema. Ahí, Mauricio, te habilité como para... Muy bien. que hables. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, José. La verdad que, bueno, me parece muy importante tener este tipo de eventos, sobre todo entre nuestras dos instituciones que, bueno, hoy por hoy se deben complementar y trabajar en este contexto que, bueno, sumemos el contexto de pandemia que ha forzado a estar un poco más en un mundo digital y que dependemos de la tecnología. Esto, bueno, a su vez va a traer nuevos escenarios que debemos enfrentar y, como bien dice Gabriela, tenemos que trabajar de forma conjunta para abordar. El día a día nos presenta nuevos desafíos y como tal tenemos que ir abordando, aprendiendo nuevos conceptos y, bueno, son nuevos escenarios. Ahí te voy a compartir la diapositiva. Perfecto. Vamos ahí. Bien. ¿Se puede ver? Ahí estaría, José, ¿se ve? ¿Se ve bien, José? Todavía no se ve, Mauricio, discúlpame. No tenía el micrófono activado, Bueno. pero no estamos viendo. Ahí te. Excelente. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ahí va a arrancar. Listo. Tardó un poco en cargar, pero se cargó. Bueno, en nombre de la Comisión de Peritos Informáticos, voy a hacer esta disertación. Muy bien el abordaje que hiciste, Gabriela, la verdad que muy completo. Y ahora vamos a continuar desde el punto de vista informático. ¿Bien? Un gran desafío, la verdad que sí, preservar la prueba electrónica es una suma de hechos y de elementos que hay que considerar. Bien, como bien decía, este paradigma profesional que estamos enfrentando tiene una particularidad, le está demandando que tanto los profesionales jurídicos como los abogados en sí también hagan una especialización en lo que significa la ciencia informática. Bien, esto también es un abordaje que lo están haciendo los peritos informáticos, porque el uso de la tecnología desarrolla un nuevo marco donde demanda una interacción entre las partes. En este sentido, el rol del perito informático pasa a ser protagónico ante este nuevo escenario. Como bien lo dijiste, el uso de la tecnología, bueno, debe ser complementado con una pericia. Bien, en este caso voy a hablar de lo que significa la mensajería. En este medio vamos a tratar lo que significa el correo electrónico. Si bien hacemos una pequeña comparativa que viene a ser similar al correo postal, pero tiene otros atributos que deben ser resaltados. Aparte, como un medio probatorio de la correspondencia epistolar, también es un elemento que puede comprobar la interacción de las partes, es decir, desde
la persona que lo envía hasta la persona que lo recibe. Eso lo definimos como emisor y receptor. A ver, en este gráfico lo podemos ver un poco más claro qué sucede con esta mensajería. Cuando nosotros generamos un correo electrónico, ese correo electrónico se genera, o sale, mejor dicho, desde una computadora, es administrado, gestionado a través de un servidor, y de ahí hacia internet hasta que llega a un servidor destino, y desde ahí se puede visualizar desde una computadora que viene a ser el receptor. Toda esa interacción es la que nosotros, digamos, como informáticos, tratamos de probar. Bien, esa trazabilidad que sufre el correo desde su origen o creación, que es el emisor, que es el que lo redacta, hasta el destino final, que es el receptor. Toda esa secuencia, el perito debe hacer un desarrollo para, digamos, procesar la autenticidad del mismo. Si bien todo esto puede ser técnico, nosotros tenemos que hacer una elaboración donde al juez le demos las herramientas necesarias que pueda brindar la probabilidad o sea, mejor dicho, darle las posibles atribuciones que son las que confieren al juez, y después también tenemos que brindarle todos los elementos que pueda tener una verdad objetiva independientemente de la postura jurídica. En esta accional también es necesario, digamos, hacer un proceso debido, correcto, efectuar el trabajo con buenas prácticas que puedan, digamos, generar un informe apreciable para el juez. ¿De qué manera? Lo primero que sería importante, tratar de hacer la preservación de la prueba digital, con la contundencia jurídica deseada, interpretarla, bueno, la definición que establece los efectos legales, y también la primera medida probatoria tiene que ser complementada. Como bien decía Gabriela, nosotros podemos realizar un print de pantalla, por ejemplo, lo trasladamos al ejemplo de un correo. Podemos aportar el print de pantalla de ese correo, pero lo que vamos a hacer nosotros, a consecuencia, o mejor dicho, complementando esa primera acción probatoria, es un informe pericial, donde nosotros vamos a iniciar primero un desarrollo, vamos a obtener la prueba, digamos, vamos a obtener una muestra, esa muestra se va a aportar a la documental con las medidas oportunas que lo requieren. Luego nosotros vamos a concluir en ese informe pericial. Por ejemplo, en el caso del correo, tenemos que tener en cuenta desde dónde comienza, que en este caso es desde la creación, la transmisión es la circulación que hace el correo a través de la red, hasta que llega a destino, y también el almacenamiento. Es muy importante hablar del almacenamiento, porque una vez que nosotros procesamos un correo, también lo tenemos que aportar como documental. Y en parte eso ya pasa a ser una prueba prácticamente en digital. Y para tal efecto, nosotros tenemos que tener otras medidas necesarias como para hacer la contratación de la misma. Ahora lo explico mejor. Valor probatorio. En este caso, los instrumentos particulares que se deben ser apreciados por el juez, quién es la figura que pondera, como bien lo remarcaba Gabriela, le tenemos que brindar, digamos, un informe donde tenga una lógica contundente, que sea correcto, que también sea confiable, y que el soporte que nosotros acompañamos también sea fiable para el fin. Con estas prácticas podemos definir que debemos hacer una secuencia de pasos o fases que inician a través de la identificación, la recolección, la preservación de la prueba, el análisis y la presentación. Esas serían las secuencias que el perito, como buenas prácticas, debe ejecutar. Como verán ahí gráficamente, el perito tiene que agarrar, identificar, muy bien, si estamos hablando de correo, tiene que ver de qué manera hace extracción de esos correos,
y lo tiene que pasar a un formato. En este caso estamos hablando de un archivo PST, que puede ser acompañado mediante un CD. Bueno, el dispositivo de almacenamiento puede ser variado. Puede ser un CD, un pendrive, puede ser hasta un disco rígido, o lo que fuese necesario, más el informe pericial. En el informe pericial estaría el análisis de la muestra, es donde nosotros procesamos lo que aportamos, y después concluye en esa presentación, digamos, cuál fue el resultado de dicho análisis. Bueno, esto es muy importante tener en cuenta, que recién lo mencionaba, que nosotros también, una vez que acompañamos esa muestra, tenemos que garantizar o contactar, digamos, la integridad de la prueba. ¿De qué manera lo hacemos? Nosotros tenemos una herramienta bastante útil que nos permite obtener un valor referencial. No sé si lo conocen, pero estamos hablando de lo que significa el hash. Hash básicamente es un algoritmo matemático que nosotros utilizamos para obtener un valor referencial. O sea, ¿cómo digo esto? ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un archivo en digital y lo someto a este algoritmo, me va a dar un valor en bit. Y ese es el valor referencial que voy a tener, que me da una constancia de que ese archivo tiene un valor. Y que ese archivo, si es alterado, obviamente ese valor también va a cambiar. De esa manera me está evidenciando que sufrió un cambio. O sea que la integridad fue modificada, digamos. Si vemos el gráfico, por ejemplo, cómo funciona es, por ejemplo, tengo un texto donde yo lo someto a este algoritmo, me va a devolver un valor en byte. Si vemos el gráfico 2, donde hay un texto un poco más extenso, me va a devolver otro valor. El tercero, si bien es casi igual, simplemente cambia una letra, me evidencia que el cambio del resultado es totalmente distinto. De esa manera yo puedo decir que si alguno de los documentos que se aportó a la documental fue modificado, yo voy a tener un valor de referencia para decir, bueno, a ver, voy a procesar una muestra. ¿Cuál es el valor hash? Y yo agarro la documental en mi situación y comparo el que presenta el escrito y el que obtengo, y si eso concuerda, estamos hablando de que no ha tenido ninguna alteración. Listo. Eso es fundamental para procesar. El gráfico 2, por ejemplo, acá lo he aplicado sobre un archivo PST, que comúnmente es el formato que genera el Outlook, por ejemplo. Pero, digamos, el Outlook, como todos saben, es el gestor de correo que utiliza Microsoft. Y bueno, lo que quiero decir que en este caso, este archivo .pst, yo le calculé el hash, o sea, lo sometí a este algoritmo y me largó un valor referencial. Esto es una práctica que se debe realizar y que se debe acompañar junto con el informe. Es decir, estas son las muestras procesadas, este es el valor que obtengo y este es el hash que acompaña la muestra. De esa manera también estamos preservando, digamos, la prueba digital. Me gustaría volver por ahí al caso del correo, un escenario muy particular y que quizás se comete un error de parte de la gente. Por ejemplo, si yo recibo un correo donde la correspondencia es de relevancia y me va a ayudar para probar algún hecho, o lo puedo utilizar como prueba, es importante que esa prueba no se reenvíe a otra persona, que siempre se tome el destinatario como lugar donde tener esa muestra, porque si yo reenvío esa muestra a un tercero y quiero someter ese reenvío, no me va a servir porque va a ser difícil de probar la autenticidad. Si bien la interacción ya no sería entre el receptor y un tercero, estaría
fuera de la contundencia que nosotros buscamos. Es muy importante que en ese caso la gente no se reenvíe como una posible acción probatoria. Lo ideal sería procesar, mejor dicho, definamos que para un correo es importante tener estas dos opciones. Se puede probar desde el lado del emisor o desde el lado del receptor. Si por ahí, en algún motivo, tenemos, o en algún caso particular, tenemos problemas para procesar desde el lado del emisor, tenemos la opción de procesarlo desde el lado del receptor. Ahora, si yo desde el lado del receptor lo estoy reenviando a otra persona, perdí. Ya no estaría siendo una prueba considerada o contundente para los efectos que nosotros estamos pensando. Bien. Bueno, desde el punto de vista, ¿cómo sería esta interacción que deberíamos tener entre abogados y peritos? Primero, el abogado hace el abordaje, como bien lo mencionaba Gabriela. Primero define los objetivos y la estrategia, coordina los servicios jurídicos y redacta el punto de pericia. Ahora, es muy importante que el perito interprete, sobre todo el contexto, y de ahí seleccione las técnicas o las herramientas a utilizar. Luego, prevé, digamos, el desarrollo para hacer el informe pericial. Y que ese informe cumpla con los objetivos definidos. Creo que eso sería la conjunción perfecta que se tiene que dar ante un escenario donde involucra una prueba electrónica. Bueno, básicamente eso sería en sí lo que se propone ante un escenario donde el correo electrónico se considera, digamos, una opción para probar como medida probatoria ante un incidente o ante un hecho como se pueda. No sé, Gabriela, si quieres redondear de alguna manera lo hablado previamente. Quizás hay un escenario que quieras tocar particularmente. Hola. Mauri, simplemente, Bien. bueno, esto aclararles a los colegas que ustedes no trabajan sobre el archivo original, que ese archivo original se preserva, que tiene un código hash, que es el que ustedes lo plasman en el informe, creo que es así, y ustedes trabajan sobre muestras de ese archivo que a su vez tienen un determinado hash. Sí, es verdad. Es verdad lo que mencionás, es relevante, importante, decir que nosotros no trabajamos sobre la muestra original, sino que nosotros tratamos de tomar una copia y procesarla. Si no, estamos corriendo un riesgo de alterarla o modificarla, y eso iría en contra de la preservación de la prueba. Claro, de la cadena de custodia. Claro, estaríamos alterando y ya la cadena se estaría cortando o destruyendo, por decir así. Bien, mira, ahí tenemos una pregunta de un colega acerca de si la información que está subida en una nube se puede bajar y usar como evidencia. Yo creo que sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque podemos plantear lo siguiente. Yo creo que, digamos, la información que está en la nube es importante, se puede utilizar sí, siempre y cuando que demos garantía de que esa información sea accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, y que el resultado sea el mismo. Eso creo que es importante tratarlo como tal. Creo que en ese sentido no hay impedimento, simplemente decir, bueno, está en la nube, bueno, tomo como por decir una copia de eso, lo proceso y lo presento. Y sigo declarando de que eso sigue estando accesible para cualquiera, desde cualquier lugar. Obviamente especificando qué medios necesitamos, qué herramienta o de qué forma debemos hacerlo. Bien, mira, acá hay otra pregunta que también es muy interesante, que la hace Olga,
que es saber si a los fines de la realización de la pericia ustedes acceden desde cualquier computadora con el uso de las claves, con el usuario y contraseña, y no necesariamente desde la computadora o el ordenador desde el cual se remite el email. Sí, habría que ver esto. A ver, ¿Debes contar con ese ordenador o podés hacerlo? O podés hacerlo con el usuario y contraseña del remitente, por ejemplo, o del destinatario, bien, según quien lo quiera probar. Sí, yo creo que en este sentido, he leído ciertos antecedentes donde se está involucrando pericias remotas, donde justamente la justicia está utilizando estos medios remotos para hacer la extracción de las muestras. Donde, bueno, ¿qué estamos diciendo con esto? No necesariamente el perito tiene que estar en el lugar o enfrente del dispositivo para acceder y procesar el dispositivo. Creo que eso es la pregunta que quizás Olga está tratando de que le responda. La verdad que en ese sentido no estaría limitando el accionar del perito si el perito tiene acceso físico o remoto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, lo que quería aclarar con lo que decía Mauricio, mi pregunta sobre el tema del servidor venía en función de que quizás estoy errado en lo que voy a decir, por eso le hago la pregunta. En la República Argentina tenemos, cuando uno sube a la nube la información, ¿hay servidores en la República Argentina a los cuales uno puede acceder o todos están dentro del plano internacional? Esto en función de lo que yo he leído en algunos lugares, de que los servidores son, no tenemos servidores en la República Argentina cuando uno sube algo a la nube, y poder acceder a esa información que está en la nube requiere primero del derecho internacional y que es muy difícil poder inclusive localizar en qué lugar geográfico estaría un servidor. Esta es la pregunta que le quería hacer al perito. Si estoy en lo cierto, no sé, sí, pero quería aclarar esta duda. No, es verdad, es verdad. Eso genera un debate muy grande porque justamente, ¿qué sucede? Vos estás hablando quizás de información sensible y que realmente no sabes dónde está, ni tampoco podés decir que está bajo las leyes nacionales, por decir así, porque la verdad es que un servidor te puede prestar un servicio de forma local, pero no necesariamente tiene que estar mismo en el país, puede estar totalmente en el otro lado del mundo, pasa a funcionar en otro lugar porque se replica la información. Así que es un escenario bastante complejo y está bien, vos podés utilizar un servicio acá que te lo ofrecen en tu país y la nube no te da, digamos, una ubicación física de dónde van tus datos, dónde van tu información. Y es algo que por ahí uno se pone a pensar y es crítico porque decís, bueno, ¿y dónde está y qué resguardo hay en ese lugar? O bajo qué legislación está trabajando ese servidor, porque puede estar tranquilamente en Asia o en Oceanía y quizás por ahí no hay jurisprudencia que te garantice ante algún escenario caótico, no sé. Pero sí, la verdad que nada, podés usar el servicio, pero la verdad que tu información no puede estar en el país más allá de que la dispongas hoy por hoy mediante el uso de Internet. Bien. Bien. ¿Cuál sería? Exactamente, Olga. Para la ley de teletrabajo es muy importante, sobre todo, no solamente los correos, los mensajes de WhatsApp,
donde, por ejemplo, un gerente le manda una instrucción a un empleado como para, o sea, es muy importante, creo, que nosotros tenemos que como entender de que cuando se nos presente un caso de esta índole, no podemos ni preparar la prueba solos, sino que tenemos que hacernos asesorar, porque podemos incurrir en graves errores por abaratar costos y hacer perderle el derecho a nuestros clientes, ¿sí? Cuando son empresas que necesitan, o sea, e inclusive, por ejemplo, había leído de casos en esto de que vos mencionás respecto del teletrabajo y las instrucciones que se le dan a los empleados. Se puede producir este tipo de pruebas con la intervención del escribano, un acta notarial, con intervención del técnico, y se guarda en un sobre lacrado para el caso de que cuando vos tomes una medida sancionatoria contra ese trabajador o, por ejemplo, configures un despido con causa, se puede ofrecer como prueba. El problema de esta prueba es que es sumamente volátil o sea, la tenés hoy y mañana capaz que, no sé, bajó la empleada la publicación de la página, no sé. Es muy volátil, entonces hay que como apurarse para preservar la evidencia. Ahí el doctor de Miguel iba a hacer una pregunta. Sí, el doctor un Miguel pequeño comentario en también este con una tema. pregunta. Con respecto a lo que preguntaba el doctor Carrizo del tema de la nube, de qué legislación estaba, le quería comentar que además la mayoría de los servicios de nube que ofrecen para darle mayor privacidad a los archivos, lo que hacen es encriptar los archivos y ni siquiera ellos pueden acceder. Por más que ellos tengan alojados los archivos en sus servidores, ni siquiera ellos pueden entrar. Una conversación de WhatsApp, por ejemplo, por más que esté alojada en los servidores de Facebook en este caso, porque Facebook es dueño de WhatsApp, ni siquiera ellos pueden ingresar porque está encriptada para que nadie entre medio lo pueda leer. Entonces sí o sí se necesita uno de los dos extremos de la información. Sí, por eso, yo, por ejemplo, perdón, Nicolás, es muy innecesario, por ejemplo, el oficio. Frecuentemente nosotros ponemos en la informativa, se oficia a la compañía tanto para que remita, o sea, es una conversación que está protegida de extremo a extremo, y como vos decís, no debería ni siquiera brindarte ningún tipo de información porque no puede acceder al contenido de la comunicación digital. Para ellos es imposible porque ellos no tienen ningún tipo de... O sea, por más que tengan el archivo, no tienen la... posibilidad de acceder al contenido. Y lo que le quería decir a lo de Olga que preguntaba el teletrabajo. Yo tengo toda mi oficina guardada en archivos de Dropbox. Yo también. Sincronizar entre distintas computadoras. ¿Y qué pasa? Bueno, yo por supuesto trabajo independiente, pero en el caso de las empresas que tienen trabajadores remotos, son las propias empresas las que dan, digamos, le dan esa posibilidad de acceder a la nube de los trabajadores, y de un día para el otro le pueden quitar el acceso. Entonces se pierde la posibilidad de ingresar, y después ellos mismos, hasta la posibilidad de correo electrónico. Yo lo que le quería preguntar al analista que había estado hablando recién, el señor Saje, si en el caso de porque usted habló del tema de los mails de Outlook, porque el Outlook guarda localmente en la computadora desde la que remite y la que recibe. Pero en el caso de los correos electrónicos basados en la nube, como Hotmail, Gmail o el Outlook profesional, que también trabaja en la nube, ¿cómo se puede hacer para conservar esa prueba? ¿Y cómo se puede hacer para que después esa prueba, si después de obtenida queda borrada, se pueda corroborar que verdaderamente existió? Bien. Sí, en realidad voy a aclarar un tema. Todos los servidores funcionan en la nube. Simplemente lo que uno hace en el Outlook es sincronizar el buzón. O sea que, por ejemplo, te lo traslado al ejemplo. Mi cuenta Hotmail, yo la accedo, digamos, vía web. Pero, a su vez, yo la puedo sincronizar de forma local en Microsoft Outlook. De ahí lo que puedo hacer es hacer una copia de mi buzón. Eso es lo que estaría haciendo. ¿De qué manera lo puedo obtener? Bueno, sincronizo y ahí obtengo una copia del buzón
lo transformo en un formato PST y de esa manera lo puedo portar. Eso es lo que sucede realmente. Todos aquellos correos como Gmail o Hotmail, simplemente lo que hacemos es una sincronización, de esa manera lo replicamos de forma local y de ahí ya lo accedemos. Eso es lo que estaría sucediendo. No estaríamos trabajando de forma local, digamos. Simplemente lo que está en la nube lo sincronizamos y de ahí lo procesamos. Bien. No sé si respondo. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta antes que pasemos a la siguiente disertante. A mí me gustaría hacer una pregunta sobre el tema de WhatsApp. Que por ahí nosotros en el foro laboral lo vemos con un intercambio de mensaje de voz, que empleador y trabajador, que por ahí se puede escapar algún que otro improperio o insulto. ¿Hay forma de que esto sirva como prueba? ¿Hay forma de que si alguno de los extremos lo borró se pueda incorporar al expediente? Yo creo que, o sea, como es mensajería, siempre tenés un emisor y un receptor. Creo que una de las partes puede aportar y ser contundente sin necesitar la otra. Para mí es así, podemos utilizar los medios necesarios o los que estén disponibles y aportar la prueba como tal. Si quieres, damos lugar a Tamara, que va a tocar puntualmente lo que es mensajería WhatsApp y quizás puede ampliar un poco tu consulta. Perfecto, me anticipé entonces. Bueno, vamos a dar lugar a la siguiente disertante. Te agradezco, Mauricio, la verdad que muy bueno, muy claro, y conceptos que por ahí son nuevos para nosotros, que está bueno incorporarlos de a poco. La siguiente disertante es la licenciada Tamara Romina Pintos. Ella es presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de San Juan, es técnico en sistemas de la información, es licenciada en sistemas de la información y está realizando el doctorado en ciencias informáticas. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, tiene publicaciones en revistas de la especialidad y cuenta con un gran currículum que hemos resumido en honor a la brevedad. Habilitamos el micrófono para que Tamara se incorpore a esta pequeña jornada. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, quiero agradecer al Instituto de Derecho Laboral del Foro de Abogados y a Mauricio, que es el responsable de la Comisión de Peritos del Colegio de Informáticos que organizaron esta actividad virtual. Y bueno, también agradecer la participación de todos los que estamos presentes ahora compartiendo este evento. Ahora voy a compartir la presentación. Básicamente se han tratado varios temas. Primero Gabriela con la parte de las normativas y Mauricio también trató varias cosas que se relacionan en sí también con la mensajería de WhatsApp. Todavía no podemos ver la pantalla, Tamara. Sí, todavía no la comparto. Bien, perfecto. Vamos a cerrar, que tengo un montón de cosas.
Bueno, más que nada lo que es la mensajería de WhatsApp, como ya sabemos, se ha empezado a extender el uso de esta plataforma justamente porque permite la comunicación humana a partir de los mensajes de texto. Y bueno, y tener en cuenta que no solamente incluye mensajes de texto, sino mensajes de voz, video, documentos, entre otros. Y al igual que lo que pasa con los correos electrónicos, la mensajería de WhatsApp, de igual modo que el correo postal, también puede brindar su valor probatorio, como lo estuvo diciendo Gabriela en su momento. Lo cual es posible darle el efecto probatorio de la correspondencia epistolar y la interacción entre el emisor y el receptor. Acá quiero hacer hincapié que las políticas de seguridad de WhatsApp se han visto cambiadas desde su inicio hasta la actualidad y hoy es posible obtener un documento electrónico y la firma electrónica que corresponde al autor de ese mensaje. Como ya se han hablado varios temas, directamente yo puse prueba electrónica válida. ¿Por qué digo válida? Porque generalmente, en el caso de que el técnico en la pericia informática se haga correctamente, a veces no responde a los puntos de pericia que el abogado que le indica al informático. En cuanto a la adquisición, hago referencia a que es importante qué se le va a entregar al perito informático. En este caso, debe entregarse el dispositivo móvil y también debe estar activa la cuenta de WhatsApp. Me ha pasado por experiencia que la pericia pretendía que se hiciera de imágenes, lo cual es imposible porque no puedo obtener la prueba de integridad ni la autenticidad. Incluso puedo adulterar la imagen, puedo decir, bueno, tengo una comunicación con Gabriela, pero el teléfono es de Mauricio, pongo una foto de Gabriela, envío mensajes y digo, bueno, esto lo presento. Bueno, eso no tiene una validez. Por lo cual a veces es importante que los abogados tengan una comunicación previa en el caso de tener dudas de cuáles serían las condiciones que deben tener para realizar en una primera instancia la prueba documental. En cuanto a la preservación, se refiere en sí a todo lo que es a los soportes de almacenamiento. Acá hay algo puntual que se debe tener en cuenta, es que debe ser solo de lectura. O sea, se debe evitar que otra persona pueda agregar algún archivo que no corresponde a la prueba, al documento electrónico que se obtiene de la pericia, y debe incluir la prueba de integridad. ¿Qué significa esto? Justamente lo que estuvo hablando Mauricio acerca de la importancia que tiene que incluir un código único, que es el código hash, bien, lo cual va a permitir, que va a evidenciar que se ha preservado la cadena de custodia. Entonces, puede obtenerse la prueba electrónica desde el WhatsApp, sí, es posible. Lo que sí también es necesario que el informático deje claro que, bueno, los pasos que hizo para adquirir ese documento electrónico, y también las herramientas o software que se utilizan y el algoritmo que has utilizado para obtener ese código hash que identifica de manera única a ese documento. Lo mío básicamente es corto. Lo que sí puedo decirles desde mi experiencia es que los errores que surgen fundamentalmente son de los puntos de pericia, ¿sí? No se sabe bien, a veces presentan el teléfono
y no tienen la cuenta activa de WhatsApp porque la persona ya no tiene ese teléfono, usa otro teléfono. Entonces ese es un error común. Bueno, otro de los errores comunes que les comenté es lo de la imagen. Y en cuanto a lo que les comenté recién de la firma electrónica, que, o sea, que se puede decir, bueno, quién es el autor de este documento, se puede obtener a través del email y del número de teléfono. Eso es básicamente lo que les quería compartir, porque, bueno, básicamente es parecido en sí a lo que hemos estado hablando con Gabriela y Mauricio, ¿sí? No sé si prefieren que tengamos podamos charlar respecto a esto. Ahí había una pregunta. Sí, doctora, a ver. La doctora Carla Manta pregunta, en los casos que una de las partes borró el mensaje de WhatsApp, pero se guardaron como capturas de pantalla, ¿es viable esto como prueba? A ver, voy a leer bien, que justo estaba en casa. Mira, acá también hay otra situación. Se guardan copias de seguridad en la nube, ¿sí? Si se ha borrado y se entrega así al perito, no sirve como para presentarlo. Ahora, si tengo un contacto previo con el perito y veo que los mensajes no están, bueno, miren, está la posibilidad de obtener una copia previa y de obtener los mensajes que se han borrado. Ahora, pueden borrarse unos mensajes o contactos o chat posteriores a esa charla. Entonces, por eso lo ideal sería que no se borren. Respecto a la pregunta que hiciste recién, en el caso de que se borren los mensajes, por ejemplo, yo me escribo con vos unos mensajes, ¿sí? Yo puedo pedir la pericia de tu celular y vos estás seguro de que no lo has borrado. Entonces se mantienen los mensajes independientemente que el receptor los haya eliminado. Respondiendo a la pregunta que le hiciste recién a Mauricio. Bien, perfecto. Excelente. Ahí la doctora Pastor va a hacer una pregunta. Bueno. Habilitado el micrófono. Se me fue una parte que no estaba modificada. Esto que dijiste del tema de que tiene que estar activa la cuenta, ¿para ambas partes o para quien lo ofrece sería suficiente? No, para quien lo ofrece. Perfecto. Y si quien lo ofrece el borrado, se puede pedir de la otra parte la medida en que quiera poner a disposición, porque lo más probable es que la otra parte pueda llegar a borrar los mensajes. Eso es lo que decía que era preocupante. Perfecto, gracias. Claro, lo que sí también me gustaría agregar ahora, acá lo tengo, bueno, que el perito, o sea, cuando se hace la solicitud al perito para hacer la pericia, se debe indicar qué línea se encuentra vinculada al dispositivo. Bien, indicar el email que aporta el dispositivo, si la cuenta de WhatsApp de ese dispositivo se encuentra vinculada a la línea telefónica, determinar las fechas en que se produjo el intercambio de mensajes entre el número de teléfono X y el otro número de teléfono, y la transcripción de los mensajes con los horarios diferenciados, digamos, quién los envió y quién los recibió, y también se puede incluir si han sido leídos, ¿bien? Puede estar configurado el WhatsApp como que se ha leído, que es en el caso de tilde azul, pero también tiene la opción el WhatsApp de ver si la persona lo leyó o no. O sea que si no está configurado no importa, porque de igual modo el informático lo puede llegar a identificar. Perfecto. Muy clara la respuesta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Está activado el audio. Cerramos. Si alguien quiere participar, hacer algún tipo de comentario, observación, Gabriela, ¿querés hacer algún comentario? Mauricio, ¿alguna pregunta en el chat?
o que habilitar los micrófonos. Un mensaje. Ahí está. La doctora va a hacer una pregunta. Ahí la doctora Castro va a hacer una pregunta. Estás habilitada para activar tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, tengo dos preguntas. La primera es para Gaby, que la puse en el chat, pero no la vieron. Es respecto a las páginas estas que pasaste, lo anoté para sistemas informáticos accesibles vía web, que enumeraste 4: Safe Stamper, eGarante, firma profesional y Legalty, algo así. Claro, quería saber cómo utilizarlos, digamos, en qué caso nos serviría eso. Me parece que no te dejes el audio encendido, Gaby, o yo no escucho. Ahí autoricé para que Gabriela lo... Ahí está. Bien, perdón. En ese caso, sí, son terceros de confianza que lo que hacen es certificar el contenido subido en el sitio virtual, ¿sí?, en un determinado momento. Y lo que a vos te van a emitir es un certificado de que ese contenido existe en determinado día, determinada hora. Por ejemplo, una página web o una publicación. Recién lo comentaba con Nicolás, que le consultaba a Mauricio por el tema del correo electrónico. Te emiten un certificado en PDF y que vos lo vas a incorporar al proceso de manera de prueba documental. ¿Bien? Bien. Lo que te certifica te le da firma electrónica por ejemplo, a esa publicación, te le da firma electrónica y también te certifican el tema de la fecha y la hora de la publicación. Algunos son, yo la verdad es que no he accedido, pero algunos son públicos o privados, ¿sí? O sea, algunos son gratuitos y otros no. Bien. Bueno, la otra pregunta que tenía era relativa a la prueba del WhatsApp, que, respecto a la última expositora, Tamara. Entonces, si yo quiero presentar una prueba de WhatsApp, un chat, yo lo que tengo que hacer es darte a vos el celular con la conversación, que sea, me tengo que fijar que sea el celular de la persona, corresponda con la cuenta del WhatsApp, te lo doy, vos elaborás un informe, ese informe es lo que yo presento como prueba, y después de última te cito para que vos certifiques y des fe de que eso que revisaste en ese momento. Pregunto en el orden práctico, cómo presentarla de la mejor manera, digamos. Perdón, te voy a contestar algo, me voy a meter en la conversación un poco. Usualmente, ¿cómo se está ofreciendo? ¿Sí? Es haciendo una constatación notarial de esas comunicaciones, ¿sí? En esa constatación notarial, yo justo aceleré la pantalla, la presentación que hacía y toqué y siguió. En esa constatación notarial, el escribano debe dejar constancia, se debe hacer, perdón, con la asistencia de un técnico informático, es lo ideal. ¿Está bien? Porque yo le he hecho la constatación, pero me faltó el técnico. Exacto, para que deje constancia entre ambos, se elabora una acta técnica, se hace el acta notarial y se deja constancia de todo esto que estaba Tamara diciendo, cuál es el procedimiento que se emplea para preservar la información, para poder recolectarla, ¿sí?, para analizarla. En el caso de los WhatsApp se acompañan los prints de pantalla, ¿sí? El perito informático individualiza los datos del teléfono, ¿sí?, el modelo, la compañía, a qué número telefónico está individualizado. El teléfono puede seguir en persona, o sea, una vez hecha esta acta notarial, la persona puede seguir usando su teléfono y llegado el momento en el juicio lo tenés que ofrecer. Si vos ofreces, por ejemplo, pericial, yo haría la constatación notarial con la asistencia de un técnico. Si vos me preguntás, lo que yo haría es con la asistencia de un técnico, un licenciado en informática o un técnico en informática. Esa prueba la ofrecería, ¿sí?, como documental, y a su vez acompañaría el soporte digital, o sea, el smartphone,
¿sí? Para que sea peritado por el perito informático que a su vez ofrezco como prueba. Bien, o sea, que lo tenga, pero cuando lo llamen a ofrecerlo, que lo tenga a mano. Para Que lo cuide como oro. Porque el problema es que si se pierde ese mensaje, vos dependés de la otra parte para que lo aporte y probablemente, como recién decía Olga, es muy difícil de que lo quiera aportar. Pero vos de todas maneras ya reservaste tu prueba. Si recupera la cuenta del WhatsApp desde otro teléfono, no va a tener la misma validez, es lo que entiendo por lo que explicaste. Jota, Tamara y Mauricio pedían que les habilitaran el micrófono. Están ahora los dos habilitados a fin de que hagan sus consideraciones. Sí, mira, mientras que esté, digamos, el mismo número de teléfono, lo podés utilizar otro teléfono, digamos, otro dispositivo móvil. Otro dispositivo. Sí, eso no hay problema. El tema es que cuando vos actives nuevamente la cuenta de WhatsApp, sea una copia de seguridad que contenga realmente los mensajes que presentaste en una primera instancia. Bien, bien, bien. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. No, de nada. De nada. Mauricio iba a hacer una consideración. Le damos la palabra. Sí, justamente lo que decía Gabriela en ese momento, donde se hace la contratación, digamos, compartida entre un escribano y un perito, donde obviamente se acompaña esa contratación notarial junto con el informe pericial, pero a su vez el perito lo que hace en ese momento es obtener una muestra de ese chat, por decir así, que es lo que se va a aportar a la documental. Entonces ahí es donde estamos nosotros reduciendo, digamos, la intervención del dispositivo a futuro. ¿Por qué? Porque ya estamos aportando esa muestra que es la que va a ser considerada como tal, o sea, se aporta al documental y ya queda constancia del hecho, bueno, contestado inclusive notariamente. Con eso ya no habría necesidad, digamos, de estar otra vez interviniendo el teléfono de la persona. Simplemente nos limitamos a procesar la muestra a posterior si fuese necesario. Bien. Bien. También se puede hacer, por ejemplo, la constatación, Alejandra, también se puede hacer, por ejemplo, la constatación notarial conjuntamente con el acta del técnico que esté haciendo el examen en ese momento del dispositivo electrónico, y también se suelen hacer filmaciones de esos actos, ¿sí? Sobre todo no cuando son celulares, sino sobre todo cuando se manipulan discos rígidos, computadoras, todo eso. Mauricio, ¿sí? Sí, sí. O sea, consideremos, como bien decís, a veces las pruebas son volátiles. Entonces tratemos de tener todos los elementos o las contingencias necesarias para hacer el trabajo, porque quizás son pocas las veces que podemos llegar a orar sobre el recurso o el dispositivo. A nosotros nos pasó una vuelta que ofrecimos una prueba de email que había habido entre el trabajador y la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Sacó captura de pantalla al trabajador, pero después le cambian las claves y las contraseñas, lógicamente, a la empresa. Entonces después se nos complicó, digamos, para demostrar la autenticidad de eso y quedamos ahí un poco entrampados. En este caso no supimos cómo resolverlo. Es tan volátil la prueba que lo que más urge es prepararla rápidamente. Sí, sí. Y por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera interdisciplinaria. No es barato para el cliente, sobre todo los que hacemos laboral. Sabemos que los costos no son bajos, está bien, pero es la manera de poder preparar y preservar nuestra evidencia y que tenga sus frutos, produzca sus frutos al momento de que el juez la vaya a apreciar. Claro. Sí, totalmente, totalmente. Como les dije en un comienzo, por ahí nosotros nos responsabilizamos de muchas cosas y la verdad que son cosas que nos exceden. Sí, que ahora... Tenemos que aprender a tirarle la pelota al cliente, que el cliente se responsabilice por su prueba. No, lo peor es que el cliente te viene con un WhatsApp o con un mail. Doctora, toma el teléfono. Es un golazo lo que tenés que hacer. Alguien dijo, vos lo jurídico y acá te traigo todo. Claro, vos tenés que hacer cosas.
nosotros no somos todólogos, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a trabajar interdisciplinariamente para obtener buenos resultados y acostumbrar a los clientes a eso. No podemos correr, podemos preparar, como puso Mauricio en su presentación, la prueba, pero bueno, nosotros somos intermediarios en esto. Esto no es una prueba sencilla, no se vale por sí misma. Necesita de otros elementos, ¿sí? Sobre todo la pericial técnica. Contar con un experto a la hora de preparar nuestra prueba nos va a ayudar hasta saber cómo proponer nuestros puntos de pericia. Es muy importante. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Sumamente útil, por lo menos para saber cómo arrancar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a Mauricio, a Tamara, José, toda la gente del instituto. Para mí ha sido un gusto. Quedo a disposición en lo que yo pueda servirles y compartir. A quienes me mandaron su correo, yo les reenvío información y bueno, estoy a disposición.